Buenos días. Vamos a hablar hoy de vías de señalización. Tengo entonces que los medicamentos pueden interactuar, pueden activar o pueden modificar la función de receptores. Los receptores son proteínas que están ubicados más en las membranas y que están unidos, que funcionan, que regulan unos procesos que se denominan vías de señalización. Normalmente los receptores responden a sustancias que hay en el organismo. Y esas sustancias se conocen como ligandos endógenos o ligandos fisiológicos. Ese ligando endógeno o fisiológico habitualmente activa el receptor. La mayoría de receptores tienen ligandos específicos. Entonces, por ejemplo, el receptor beta funciona con adrenalina. El receptor muscarínico o nicotínico funciona con acetilcolina. Entonces tengo unos ligandos que van a activar ciertos receptores. ¿Qué hace el medicamento? Si es un agonista, el medicamento amplifica, aumenta la acción en ese receptor, activa receptor, activa vía de señalización y en esa vía de señalización se van a liberar unas sustancias que se llaman segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros a su vez van a activar otras proteínas y eso al final va a llevar a una modificación del DNA o una modificación en la función de la célula y ahí tengo la respuesta al medicamento. Tengo entonces aumento de segundos mensajeros, tengo cambio en función de proteínas, incluyendo unas proteínas que se denominan transductoras, que activan más proteínas. De ahí puedo tener un cambio en el DNA o también puedo tener cambio, por ejemplo, en la función de los canales iónicos, despolarización y similares. Y de ahí se genera la respuesta al medicamento. Y así, como hay unas vías de señalización, hay una amplificación, hay un aumento de esa respuesta, un aumento del estímulo para esa respuesta. También hay mecanismos de regulación. Hay proteínas que activan las vías y otras proteínas que la inhiben. También la parte de las membranas y los compartimentos es importante para limitar las respuestas. Hay enzimas que también disminuyen segundos mensajeros. Entonces también hay unas vías de regulación. Si yo combino dos medicamentos o dos sustancias, yo puedo tener varios tipos de efecto. Puedo tener un efecto indiferente. No va a pasar nada. Combino los dos y no cambia nada. Puedo tener un efecto de antagonismo. Al combinar uno con otro, bajo el efecto. Hay uno que está bloqueando la acción del otro o está interfiriendo con la acción del otro. Efecto aditivo. No se quitan efecto entre los dos, pero se aumenta muy poquito. Eso en clínica generalmente no es significativo. Y tenemos el efecto sinérgico. Hay una potenciación, se aumenta mucho el efecto de los dos al combinarlos. Y ahí voy a notar cambios en el paciente. Ahí sí hay un cambio importante en la respuesta.
y se va a observar en la clínica. Entonces los importantes son el sinérgico, combino dos sustancias, aumento mucho el efecto, y el antagonista, combino dos sustancias, bloqueo respuesta, disminuyo respuesta. El aditivo y el indiferente en clínica son poco importantes, no se ve como mucho en el paciente. Vías de señalización, la principal se llama la vía de la proteína G. Otras me incluyen canales iónicos, receptores transmembrana y receptores del núcleo. Voy a hablar de algunos ejemplos de cada tipo de vía. Proteína G se encuentra en la membrana celular. Tiene una parte que está afuera de la célula. Ahí está un receptor acoplado, pegado a la proteína. Llega una sustancia, activa el receptor, o interactúa con el receptor, y a partir de ahí se activa la vía de la proteína G. Entonces tiene una parte fuera de la célula donde está el receptor. Tiene otra parte que está anclada a la membrana que sostiene la proteína. Y tiene un dominio intracitoplasmático. Tiene una parte adentro de la célula que es la que se va a relacionar con la vía de señalización. Entonces, fuera de la célula hay un receptor. Hay un estímulo del receptor. Acá hay una parte que está metida en la membrana de la proteína. Y adentro de la célula hay 3 subunidades como proteínas chiquitas que son las que desencadenan la vía de señalización. Puedo tener entonces un receptor acoplado a este tipo de proteína. Entonces, por ejemplo, los receptores beta tienen una proteína G que se denomina G sub S, GS. El salbutamol llega al pulmón, activa un receptor beta 2 y al activar el receptor beta 2 se activa la proteína G sub S y eso va a generar la respuesta o el cambio en las células del músculo liso bronquial. ¿Cómo funciona esto? Tengo el receptor afuera, tengo la parte que va anclada en la membrana y adentro tengo 3 subunidades: alfa, beta y gamma. Esas subunidades normalmente están unidas, están pegadas. Cuando el receptor y la proteína están quietos, las 3 unidades adentro están pegadas. Hay un estímulo, una activación de ese receptor. La alfa se separa. Entonces se activó el receptor, se activa la proteína, la alfa se separa de ahí, entonces la alfa se mueve. Esa alfa, una vez que se mueve, va a activar enzimas. Dependiendo del subtipo de proteína, puede activar enzimas o puede bloquear enzimas. Entonces depende del subtipo de proteína.